Hola neutroncitos, el día de hoy revisaremos uno de los gobiernos más importantes de finales del siglo XX en nuestro país, el periodo de Jaime Roldós. Bienvenidos. Hablaremos del populismo roldosista. Resulta que a finales de los 60, en Ecuador se produjo una nueva oleada de populismo, pero esta vez representada por los grupos marginales y el cefepismo, instaurado por Asad Bucaram. Resulta que un año antes de finalizar la dictadura de Bombita Rodríguez Lara, Jaime Roldós fue convocado por la Comisión para reformar la Constitución de 1945, optada por la dictadura y asentándose en la Constitución de 1978. Jaime Roldós fue miembro del CFP y fue su representante en las elecciones de 1979, de las que resultó triunfador en segunda vuelta, contra Sixto Durán Ballén del Partido Social Cristiano. Su gobierno fue corto debido a que falleció. Durante su régimen se ejecutaron las siguientes obras: reducción de la jornada laboral a 40 horas, se duplicó por primera vez el salario mínimo para los trabajadores. En este gobierno se produjo un enfrentamiento bélico entre Ecuador y Perú, precisamente en Paquilla, Mayaicu y Machinaza. Debido a su increíble gestión diplomática, Roldós llevó la situación a la OEA, en donde pudo solventar y atenuar el conflicto. Su máximo opositor fue el diputado en ese entonces León Febres Cordero del Partido Social Cristiano. Febres Cordero denunció el caso de corrupción muñequitas de trapo, dejando un aspecto negativo para el binomio Roldós y Hurtado. En el aspecto físico de nuestro país, Roldós promovió una serie de obras de infraestructura, como el puente del Juncal entre las provincias de Imbabura y Carchi. En cuanto a política internacional, la figura de Roldós fue muy importante en América Latina, pues se convirtió en el máximo exponente en materia de derechos humanos. Uno de sus grandes logros en relación al tema fue la Carta de Conducta de Riobamba. Por medio de esta declaración, Roldós manifestaba que los derechos humanos son tema de interés internacional, por lo que todos los estados están en la obligación de resguardarla y garantizar los derechos no solo de sus ciudadanos, sino de todo el mundo. En mayo de 1981, luego de culminar una ceremonia en homenaje a los héroes de Paquilla en la ciudad de Quito, el avión presidencial iba destino a Macará, en donde el presidente debería rendir otra ceremonia, pero el avión presidencial se estrelló sobre el Cerro Guairapunco. En este trágico accidente falleció el mandatario, su esposa, el ministro de Defensa, 2 tenientes coroneles, el piloto, el copiloto y la azafata. Una vez oficializada la muerte de Roldós, asumió el cargo su binomio Osvaldo Hurtado. El funeral tuvo lugar en la ciudad de Quito. Miles de simpatizantes rindieron homenaje a la trayectoria de Roldós y algunos presidentes de América Latina asistieron a la ceremonia. Luego del sepelio, los restos del presidente y su esposa fueron trasladados a Guayaquil. Hoy en día se conocen algunas teorías en torno a la muerte de este líder latinoamericano. La primera de ellas hace referencia a un atentado del gobierno norteamericano. John Perkins, un activista estadounidense, en su obra Confesiones de un sicario económico, indica que Roldós fue asesinado, ya que durante su gobierno decretó la reorganización del sector minero, lo que amenazaba a Estados Unidos. Además, según el activista y varias versiones, la muerte de Roldós coincide con la muerte del general peruano Rafael Hoyos Rubio y la del general panameño Omar Torrijos, ambos en circunstancias similares a la del mandatario ecuatoriano. Lo curioso es que ambos militares rindieron versiones a nivel internacional, las que comprometían al gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, el periodista ecuatoriano Jaime Galarza Zavala indica que el avión presidencial fue derivado por un cohete lanzado desde un avión militar de Ecuador. Según este periodista, las Fuerzas Armadas habían conspirado en este acto, ya que varios oficiales estuvieron cerca de las zonas en donde cayeron los restos del avión, permitiéndoles que actuaran enseguida. Según esta versión, las fuerzas militares ecuatorianas ejecutaron junto al gobierno israelí. Sin embargo, según la Junta Investigadora de Accidentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la versión oficial se debe a negligencia del piloto, la misma que estuvo sometida a un exceso de jornada laboral. Según las Fuerzas Aéreas, el piloto era el edecán del presidente y estuvo con él durante toda la ceremonia en Quito. Luego tomó una ruta peligrosa para descender a Macará con el fin de evitar el ingreso a territorio peruano, pues había tensión entre Ecuador y el país vecino. El expresidente Otto Arroz Mena dirigió una operación investigativa en donde se evidenciaron algunas contradicciones de las fuerzas aéreas. Sin embargo, los peritajes no pudieron precisar las causas,
ya que el avión fue adquirido únicamente para fines presidenciales, por lo que no contaba con equipamiento de los aviones militares, como un registro de parámetros de vuelo, grabadora de voz, de cabina. Entre su legado histórico se destaca la figura de su hermano León Roldós, quien fue nombrado vicepresidente para culminar el periodo junto a Osvaldo Hurtado, con quien tuvo fuertes disputas. Abdalá Bucaram Ortiz fundó el partido populista Partido Roldosista Ecuatoriano PRE en honor a Roldós, con el que llegó a la presidencia en 1996 y en el 2014 entró en disolución. ¿Sabían que la dictadura en la ley de elecciones prohibió la candidatura de Asad Bucaram, Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena Monroy? Por esta razón, Roldós representó al CFP, fundado por su tío político Asad Bucaram, durante las elecciones de 1979. El salario mínimo durante el gobierno de Roldós fue de 4.000 sucres, cerca de $160 en la actualidad. El binomio presidencial de Roldós fue Osvaldo Hurtado Larrea, quien sucedería a la presidencia luego del fallecimiento de Roldós. Además de las increpancias ocurridas con Febres Cordero, Roldós se enfrentó a la oligarquía y a la sociedad conservadora de Guayaquil de aquella época. Entre estos nombres se destacan Carlos Julio Arosemena Monroy, Jaime Hurtado, Otto Arosemena e incluso su tío político Asad Bucaram, quien lo promovió durante la campaña electoral. Por esta razón, una vez en la presidencia en 1980, Roldós fundó el partido Cambio y Democracia, pero nunca se desvinculó del CFP. Recordemos que durante el gobierno de Roldós, América Latina estuvo sometida a las dictaduras militares, como la de Pinochet en Chile, además que Roldós fue quien le sucedió a una dictadura en Ecuador. Es por esta razón que su imagen como líder fue fundamental en la época. Se podría decir que Roldós encontró inspiración en la promulgación y las propuestas realizadas por Martin Luther King a inicios de los años 60. La Carta de Conducta de Riobamba, también conocida como Doctrina de Roldós, se presentó en el Pacto Andino de 1980, que consistió en una doctrina de respeto por los derechos humanos que incluso hasta nuestros días ha tenido vigencia. Durante su última ceremonia en Quito, a pocas horas de fallecer, Roldós declaró uno de los discursos más significativos de la vida republicana del país del siglo XX, mismo que fue aplaudido por miles de personas que asistieron a la ceremonia. Ninguna de las dos teorías sobre el atentado involucran a líderes políticos de oposición en Ecuador, pues ambas versiones señalan a opositores del extranjero, como el gobierno de Estados Unidos, las dictaduras militares de Argentina, de Rafael Videla, y de Chile con Augusto Pinochet, dentro del marco de Operación Cóndor. La hija de Roldós y Marta Bucaram, Marta Roldós, denunció al PRE por haber mal difundido los ideales revolucionarios de Roldós, señalándolo de ser corrupto. En el 2013, Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera desarrollaron un documental titulado La muerte de Jaime Roldós, en donde se recogen las dos teorías sobre el asesinato.